La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. And I don't blame China for what happened. I blame the people sitting right at this desk. I blame the people sitting behind in this chair, behind this desk, for being stupid, incompetent, or not having courage. This should have been done years ago. I think President Xi is a very smart guy, and I think we'll end up making a very good deal for both. Bueno, desde el principio en el gobierno lamentamos mucho, ¿no? Una guerra comercial no beneficia a nadie y desde el principio hemos dicho que es importante el diálogo, la negociación como primera vía y esta noticia nos abre esa puerta al diálogo y a la negociación y llegar a acuerdos, ¿no? Que eso es lo que nos gustaría encontrar durante este espacio. El modelo neoliberal promovido por el consenso de Washington en los años 90, depredador y excluyente, ha vaciado nuestras economías, endeudado nuestros países, concentrando el capital en pocas manos y privatizando los servicios públicos, concentrando a través de su forma la naturaleza, que no debe seguir siendo tampoco un botín del capital. El Partido Popular tiene una oportunidad de oro para situarse al lado de los intereses de los españoles, de las españolas y situarse al lado de los intereses de España. Y ustedes saben que desde el primer momento, no habían pasado ni 12 horas cuando el presidente Trump anunció la puesta en marcha de estos aranceles, el Gobierno de España, en colaboración y en diálogo constante con los agentes sociales, con los sectores afectados, puso ya en marcha este plan y esta respuesta de los más de 14.000 millones de euros que busca, como les decía, proteger a nuestras empresas y ayudarles también en ese recorrido, en ese camino a medio y largo plazo de modernización y de diversificación. El Gobierno nos trae hoy un decreto para renovar el Plan MOVES 3 de apoyo a la movilidad eléctrica con una dotación adicional de 400 millones de euros provenientes principalmente de fondos europeos. Lo primero que tendríamos que decir es que resulta curioso, muy curioso, que la renovación del MOVES 3, que ya estaba prevista, y esos 400 millones aparecieran el martes, por arte de magia, dentro del plan de respuesta a los aranceles de Donald Trump. El Gobierno vende un plan de ayudas por valor de 14.000 millones, pero si uno mira de cerca la letra pequeña del plan de respuesta, pues la verdad es que la mayor parte son créditos del ICO por importe de 5.000 millones, es decir, deuda, y luego hay otras partidas que ya existían y que se incluyen en este cajón desastre. Eso es lo que pasa con los 400 millones del plan MOVES 3. Esto, señorías, pues más que ayudar a nuestras pymes y a nuestros trabajadores, es un ejercicio de malabarismo contable. Let me be clear. We will not participate in any arrangement that does not fully respect the humanitarian principles. Humanitarian impartiality, independence and neutrality. Unimpeded humanitarian access must be guaranteed. And humanitarian personnel must be given the protection that they are accorded under international law. Decir que ustedes están abriendo consciente y deliberadamente las puertas a varones en edad militar en su mayoría que no huyen de ninguna guerra, más bien todo lo contrario, porque no se corresponden con el perfil de refugiados que son mujeres mayores y menores y que además proceden de culturas antagónicas, porque del mismo modo que no se puede negar el drama humanitario que supone la inmigración ilegal, no se puede negar que existen culturas absolutamente incompatibles. Y como consecuencia de su política, en España y en Occidente está teniendo lugar una progresiva islamización muy alejada de los valores europeos. Hablamos de niños y niñas, no hablamos de números, no hablamos de cuotas, no hablamos de mercancías que se han de repartir por todo el territorio. Son personas con derechos, con nombres, con historias y con sueños detrás. Y lo digo claramente, no entiendo para nada a aquellos que esparcen su odio, la xenofobia. Nacer en un lugar u otro del mundo es una cuestión de suerte. Por lo tanto, eso no se puede elegir. Lo que sí que podemos elegir es cómo tratamos a las personas. Y el odio nunca es el camino. El mundo no tiene barreras y ningún ser humano es ilegal.
y mucho menos, permítanme que lo diga, un niño o una niña. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Bueno, pues ya estaría todo. Ya estaría el pescado vendido, ya estarían los puestos cerrados y solo queda el último con la persiana a punto de bajar. Estamos a viernes, a día 11. La semana que viene la cafetera va a descansar. La semana que viene vamos a coger vacaciones. En Semana Santa la mayor parte de los oyentes estarán a medio gas, si no es que están de vacaciones completamente, pero seguramente su horario no va a parecerse nada a lo normal, por lo menos una parte de la semana. Así que hemos decidido aprovechar para descansar, que siempre tenemos dudas luego en vacaciones y tomar solamente un poquito. Pero este año, como hemos dicho, hemos llegado bastante agotados. Cuando la intensidad de la actualidad es tan fuerte, al final cuando llegan las vacaciones las necesitamos para coger un poquito de energía, y vosotros las necesitáis también para descansar de nosotros, y así volvemos todos con mucha alegría. Ya traeré yo bonita materia, bonita mierda para contaros después de lo ocurrido. Bueno, que un abrazo muy fuerte a todos los que os estáis incorporando, a todos los que formáis parte de esta gran familia, en un día en el que ya sabéis que los viernes el programa La Cafetera se elabora con mimo y cuidado, pero a fuego lento a lo largo de la semana. Es una suerte de café de puchero, porque a esta hora, cuando estés escuchando esto, probablemente yo ya habré fallecido, estaré en alguna tertulia, en alguna tele, porque los viernes aprovecho para agrupar todas las teles. Tengo que ir a La Sexta, a Telecinco y dejar el programa grabado. Hay una parte que a esta hora, cuando todavía ni siquiera ha amanecido en la ciudad, abro el estudio para grabar esta primera parte del programa, conectarla con la actualidad. Pero también vamos a hablar de literatura con Sabina Urraca sobre su novela El celo. Vamos a hablar de videojuegos, la Switch 2, que sale con polémica. El precio parece que a los fans, a los que estaban esperando para comprarla, les ha molestado un montón. Lo vamos a hablar después con nuestro oyente Enjoy the Silence. Vamos a hablar de No Other Land, el documental que ganó el Oscar, ¿os acordáis? Y cuyo director fue detenido por las fuerzas israelíes, golpeado después, hace solamente unas semanas. Bueno, la verdad es que es imprescindible. Yo no lo había visto todavía y, dado que lo íbamos a tratar, he tenido la oportunidad de verlo. Es súper recomendable porque te traslada perfectamente a esa atmósfera asfixiante que se vive en todos estos territorios colonizados por Israel, donde es que siquiera poner un parque infantil es una auténtica aventura. Luego lo comentaremos. No Other Land. Y vamos a repasar también cómo ha tratado la prensa internacional estos días la actualidad, las noticias en torno a nuestro país, en una semana en la que, como sabéis, el gran protagonista han sido los aranceles de Donald Trump, en esta maniobra y en este volantazo, en este cambio de dirección. La verdad es que con Donald Trump ocurre una cosa. Ya me pasó a mí durante la pandemia, que uno nunca sabe, debe tener un plan. A ver, empiezo. Uno nunca sabe si está operando bajo un criterio provocador que le da la vuelta a todo, pero calculado, o realmente es un mono al volante de un autobús lleno de niños. Y da la impresión, después de lo que ha pasado a lo largo de esta semana, de que cuanto más sofisticación intentamos darle al personaje, más se esfuerza por demostrar que en realidad es un tarado total. Lo que ha sucedido esta mañana es que ha provocado una crisis global de proporciones gigantescas, de proporciones hercúleas, después de anunciar estos aranceles, obligar a sentarse a negociar al mundo, provocar una caída de las bolsas que, entre otras cosas, que es el tsunami arancelario que ha arrastrado, mientras las empresas de Estados Unidos reconocen el daño, piden a la Unión Europea, por favor, que evite represalias, pero ha tenido que dar un frenazo a toda su estrategia
y aún así la incertidumbre pues que no termina de irse. Esto ha provocado unas pérdidas multimillonarias en un montón de empresas. Es verdad que como lo ha provocado en ese territorio de la bolsa, de la especulación, pero hay un montón de empresas que se financian gracias a eso. Esto ha provocado caídas bursátiles de tamaño gigantesco. Bueno, el caso es que Estados Unidos cree ahora que va a llegar a acuerdos con China, intenta tranquilizar a los mercados después del susto, pero da marcha atrás. De momento busca posponer la implantación de esos aranceles durante 3 meses y ese pequeño respiro pues ni siquiera ha introducido demasiada tranquilidad en el mercado. Lo vamos a ver porque protagoniza hoy las portadas de los periódicos. Wall Street desconfía de la marcha atrás de Trump, vuelve a caer este vuelco en la economía mundial, dice La Vanguardia. Los mercados creen que el daño ya está hecho con la guerra comercial abierta entre Estados Unidos y China y el arancel de base del 10% para todo el mundo, que también es anunciado. Esto en la portada esta mañana del periódico La Vanguardia, que además ha obligado a reconstruir, a reposicionar un montón de vínculos comerciales. Sánchez se ve con Xi Jinping en plena guerra comercial. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visita China. Allí le traslada la confianza de España de que China puede ser un nuevo aliado comercial preferente para Europa. Y en esa visita, que además ha provocado mucha desconfianza también en China. Pero bueno, en el periódico El País, Trump fracasa en su intento de devolver la confianza al mercado. Wall Street cae un 3,4%, el dólar se desploma un 2,4% frente a la tregua en la imposición de aranceles, pese a la tregua comercial. La Unión Europea congela 90 días sus represalias para dar espacio a las negociaciones con Estados Unidos y Washington fija en el 145% el arancel contra China, que activa sus tasas del 84%. Bueno, mientras tanto, siguen en este juego de marionetas también entre China y Estados Unidos. Eso es la portada de esta mañana del periódico El País, pero igualmente en el resto de medios de comunicación, pues la misma euforia bursátil en Europa, mientras Wall Street está plegando velas, dice el periódico La Razón hoy en su portada. Así que con la mirada puesta en este asunto y en algunos otros relacionados con la corrupción, que esta mañana se asoman a las portadas también de la prensa conservadora en España, que ahora repasamos si os parece. Pero bueno, sabéis que se está celebrando además la CELAC y allí hemos visto algunas intervenciones que merecen ser destacadas porque también retratan un poquito la dualidad, la diferente aproximación que hay a la realidad económica por parte de algunos países. Hemos visto, por ejemplo, a Xiomara Castro, a la presidenta de Honduras, hablando de el neoliberalismo, cómo ha vaciado la economía pública de un montón de países. El modelo neoliberal promovido por el consenso de Washington en los años 90, depredador y excluyente, ha vaciado nuestras economías, endeudado nuestros países, concentrando el capital en pocas manos y privatizando los servicios públicos, concentrando a través de su forma la naturaleza, que no debe seguir siendo tampoco un botín del capital. Porque no solamente hay un mundo, hay muchos países y cada uno con unas estrategias diplomáticas y políticas que muestran también diferencias y sensibilidades diferentes. Los mandatarios presentes en esta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que rechazaban esta semana con mucha dureza desde las deportaciones de migrantes desde Estados Unidos, el encarcelamiento en países como El Salvador, también todas las estrategias comerciales. Hemos escuchado muchos discursos, pero el de Petro, por ejemplo, comparando a los migrantes esposados con los esclavos africanos, ha sido muy contundente también. Pero allí hemos visto incluso cómo pues Maduro decía a los venezolanos que vuelven de Estados Unidos que aprovechen para invertir en el país. Es muy importante abrir las compuertas a nuevas fuentes de inversión. A aquellos venezolanos o inversionistas internacionales que quieran traer sus recursos a Venezuela serán tratados de manera especial para que vengan a traerlos y circulen en el aparato productivo, en la economía nacional y sirvan como fuente poderosa de estabilidad e inversión para el crecimiento de los próximos meses y años. Así que ejecuten con la mayor amplitud y protección a los capitales nacionales e internacionales, dado que
esta propuesta, muchos venezolanos que se están regresando de Estados Unidos, son bastantes, que tienen su churupito y están planificando su regreso triunfal al país. Bienvenidos con sus capitales, con su emprendimiento y con el trabajo directo al país. Así que, y muy presente, sí, toda esa estrategia de Estados Unidos también de expulsar a la inmigración y, decía Petro, hablaba de la injusticia que supone. La migración es apenas la consecuencia de esa desigualdad geográfica del efecto de la crisis climática en el territorio. La migración es apenas la consecuencia de esa desigualdad geográfica del efecto de la crisis climática en el territorio. Lo solucionamos poniendo cadenas, llevando la población migrante al Salvador, a unas cárceles para criminales. No critico, tengo mi opinión personal sobre si esas cárceles deberían estar o no estar, pero lo que sí critico es que no puede llegar ningún migrante a una cárcel de esas, porque sería tratado como criminal y como esclavo, y no lo es un ser humano. Y América Latina no puede bajar la bandera de la dignidad humana. Así que, sí, los señalamientos, todo lo que ha dado de sí esta cumbre de la CELAC, donde los países latinoamericanos han estado señalando también todas estas cuestiones. Mientras oímos a Lula, no queremos guerras, no queremos tampoco genocidios, decía el presidente de Brasil, y bueno, pues con toda la inquietud que ha provocado también lo que estamos asistiendo en Gaza. El propio secretario general de la ONU, hemos visto en estos mismos días también un discurso, Gaza se está convirtiendo en un campo de exterminio, decía Guterres. UN agencies and our partners are ready and determined to deliver. But Israeli authorities' newly proposed authorization mechanisms for aid delivery risk further controlling and callously limiting aid down to the last calorie. Bueno, en un mundo en el que como digo, se están reconfigurando los lazos. Hemos visto también a Estados Unidos anunciando que los buques de guerra que Estados Unidos ha llegado a un acuerdo en el canal de Panamá para dar preferencia a los buques de guerra. Pasarán por el canal de Panamá gratis y además con prioridad en el caso de que lo necesiten, dicen, después de haber estado incluso titubeando con el discurso de apropiarse del canal de Panamá si no conseguían condiciones muy preferenciales. That is why the United States and Panama have just signed a memorandum of understanding on cooperative security activities. And will be signing, just moments after this press conference, a joint declaration with the Minister of Canal Affairs on the security and operation of the Panama Canal, which is a framework for U.S. warship and auxiliary ships to sail first and free through the Panama Canal. Porque, como sabéis, lo que se está librando en este momento no es exclusivamente una guerra comercial. También tiene que ver con los recursos, con las comunicaciones, con las vías marítimas, con la geopolítica global, en este enfrentamiento que libran, en este pulso que están librando Estados Unidos con China. Ayer vimos a Donald Trump también intentando introducir algo de sosiego, algo en su idioma, claro, en su lenguaje, que es el de la hostilidad, pero algo de sosiego también para con la relación con China. Estados Unidos, dice Donald Trump, llegará a un acuerdo con China. Llegará porque el presidente es listo, el presidente Xi Jinping es alguien inteligente, porque estamos dispuestos, va a ser un buen acuerdo para ambos, además tenemos las armas más sofisticadas del mundo, en fin, lo que viene siendo un diplomático, vamos, de libro. Pero el caso es que con este discurso intentaba introducir algo de tranquilidad en el ambiente. And I don't blame China for what happened. I blame the people sitting right at this desk. I blame the people sitting in this chair behind this desk for being stupid, incompetent, or not having courage. This should have been done years ago. I think President Xi is a very smart guy, and I think we'll end up making a very good deal for both. But, you know, we've been treated so badly for so many years. This country is very powerful.
We have weaponry that nobody has any idea what it is, and it is the most powerful weapons in the world that we have. Está en una parte del discurso señalando, en una parte de su intervención, diciendo que está seguro de que van a llegar a un gran acuerdo porque es inteligente, porque va a ser bueno para los dos. Y dice Donald Trump, este país, hablando de Estados Unidos, es muy poderoso. Tenemos armas que ni se conocen, que ni se saben, con un poder. Bueno, el caso es que, desde luego, como negociador no tiene precio. Pero, mientras tanto, sí, las bolsas no terminan de tranquilizarse. Los discursos de Donald Trump no calman. Wall Street desconfía de esa marcha atrás de Trump. Vuelve a caer, dice, como señalábamos el periódico La Vanguardia. Y, mientras tanto, pues la guerra comercial no beneficia a nadie. Ayer lo decía, precisamente lo recomendaba Sara Agensen, la ministra de Transición Ecológica, en el canal 24 Horas. Bueno, desde el principio en el Gobierno lamentamos mucho, ¿no? Una guerra comercial no beneficia a nadie y desde el principio hemos dicho que es importante el diálogo, la negociación como primera vía y esta noticia nos abre esa puerta al diálogo y a la negociación y llegar a acuerdos, ¿no? Que eso es lo que nos gustaría encontrar durante este espacio que ayer anunció el presidente de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos con esas declaraciones, con esa pausa que ha anunciado. Bueno, había una cierta ironía también en el arco parlamentario sobre las medidas de respuesta de España. Menos mal que nos íbamos a poner duros con Donald Trump, decían. Bueno, pero ayer no solamente vimos cuestiones relacionadas con esta guerra arancelaria, también debate interior en España. Va a haber un cupo especial en las medidas para Cataluña, en las medidas de apoyo a las empresas damnificadas por la guerra arancelaria. Pilar Alegría dice que no está relacionado con eso. Sabéis que había acusado la oposición de tener reservado un cupo de ayudas específicamente para Cataluña. Dice Alegría que no es así. El Partido Popular tiene una oportunidad de oro para situarse al lado de los intereses de los españoles, de las españolas y situarse al lado de los intereses de España. Y ustedes saben que desde el primer momento, no habían pasado ni 12 horas cuando el presidente Trump anunció la puesta en marcha de estos aranceles, el Gobierno de España, en colaboración y en diálogo constante con los agentes sociales, con los sectores afectados, puso ya en marcha este plan y esta respuesta de los más de 14.000 millones de euros que busca, como les decía, proteger a nuestras empresas y ayudarles también en ese recorrido, en ese camino a medio y largo plazo de modernización y de diversificación. Y, por tanto, hemos hablado también, por supuesto, con los distintos grupos parlamentarios y con el Partido Popular, y lo deseable, como digo, es que el Partido Popular, aunque sea por primera vez, actúe con responsabilidad y, sobre todo, que se sitúe al lado de los intereses de los españoles y al lado de los intereses de España. Yo le he escuchado esta mañana intentar, en fin, agarrarse a una excusa que es absolutamente falsa, porque desde luego aquí no hay, no hay fondos territorializados. No hay cupos. Bueno, pues mientras todo eso se da como debate, el presidente español se encuentra de visita en China, que se ha convertido en una potencia global extraordinaria en fabricación de automóviles, automóviles eléctricos. Solo para que os hagáis una idea, la hegemonía de ese mercado es tan formidable. Acaban de presentar un automóvil que se recarga en 5 minutos. En 5 minutos. La firma china BYD. Os podéis imaginar la potencia en la que se ha convertido China en esta materia. Pero bueno, mientras tanto también, pues todo esto se presentaban medidas de apoyo al automóvil, de apoyo a los automóviles eléctricos. Se burlaba Podemos, decía, bueno, algunas de estas medidas lo único que hacen es beneficiar al mercado norteamericano. Menos mal que nos íbamos a poner duros con Donald Trump. Y esos 400 millones aparecerán el martes, por arte de magia, dentro del plan de respuesta a los aranceles de Donald Trump. El Gobierno vende un plan de ayudas por valor de 14.000 millones, pero si uno mira de cerca la letra pequeña del plan de respuesta, pues la verdad es que la mayor parte son créditos del ICO por importe de 5.000 millones, es decir, deuda, y luego hay otras partidas que ya existían y que se incluyen en este cajón desastre. Eso es lo que pasa con los 400 millones del plan MOVES 3. Esto, señorías, pues más que ayudar a nuestras pymes y a nuestros trabajadores, es un ejercicio de malabarismo contable. Y mientras tanto, Pedro Sánchez visita China.
China, que salió en defensa también del presidente del gobierno antes de esta visita, cuando sabéis que Estados Unidos dijo hace 48 horas que negociar con China era como cortarse el cuello. Responden desde China, hablando de cortar el cuello, es Estados Unidos quien estrangula a las empresas. Han dicho desde allí en unas declaraciones que se producen después de ese ataque de la administración Trump a España por acercarse a ese país. Pero bueno, Sánchez está buscando ese espacio de negociación con las autoridades del país. Hay algunos artículos esta mañana interesantes porque sabéis que el PP ha puesto el grito en el cielo. Ya escuchábamos en estos días las críticas. ¿Cómo es posible esta traición del presidente del gobierno? Lo decía Ayuso, que le llamaba incluso traidor. ¿Os acordáis? Escuchábamos ayer. Sánchez, el que ha ido a China al servicio de Zapatero y de su internacional antioccidente, que es en lo que están, que no cabe mayor traición que entregar tu nación y que entregar sus intereses a otras potencias para sus intereses, sobre todo para cuando los españoles les pongan en la calle, que esto está ya al llegar. Pero que duda cabe que los intereses soterrados que hay en todo esto nos dejan en una situación lamentable. Sánchez lo que quiere es que, estando en el momento más débil de su mandato, erigirse como el portavoz que nadie le ha pedido en la Unión Europea, entregar los intereses de España a China bajo una incoherencia absoluta, con un discurso, además, como el que ha lanzado desde allí, que es realmente para cuatro que le compren esas cuatro ideas. Eso es lo menos occidental y lo menos español que hay. Teniendo en cuenta la de veces que ha presumido el Partido Popular de sus relaciones con las autoridades chinas, sería una broma si no fuese porque resulta verdaderamente ridículo. Fijaos, hoy en el plural.com hay un artículo, los viajes a China de Feijóo que echan por tierra sus críticas a Sánchez. Este viaje que ha provocado tantas críticas, sin embargo, Feijóo, Cospedal también visitaron el país asiático para intentar estrechar los lazos comerciales. Hemos visto también elogiando a la misma presidenta que estabais escuchando ahora quejarse, elogiar a los embajadores chinos en España, recibir a los empresarios chinos, en fin. Bueno, el caso es que en varias ocasiones el PP ha intentado recurrir a esta estrategia fomentando las relaciones comerciales con el país asiático, y aunque Miguel Ayuso mezclen todo en la misma lo hemos visto en numerosas ocasiones. Desde el año 2017 Feijóo viajó a China, entonces ha habido otros viajes también en el 2012 con María Dolores de Cospedal, como digo, los tenéis en ese mismo artículo que tumba efectivamente por tierra ese argumento del PP. Bueno, ha pillado también además a Isabel Díaz Ayuso en el extranjero, porque sabéis que su pareja tenía cita judicial. Vamos a escuchar esto ahora porque ya veréis que da para un culebrón. Pero le recordaban precisamente desde el Partido Socialista cómo huye Isabel Díaz Ayuso cada vez que su pareja tiene alguna cita con los jueces. Lo que tiene que hacer uno para ganarse el pan. La señora Ayuso, de escapada en Ecuador, mientras su pareja comparece ante la justicia y usted aquí comiéndose el marrón. Y no es que nos pille por sorpresa. Chile, Alemania, Israel, Londres. No es la primera vez que la presidenta se va de vacaciones pagadas por todos los madrileños, coincidiendo con las citas judiciales de su pareja. Pero mire... Pues según el Plural, el novio de Ayuso dijo ante la juez que paga 5.000 euros al mes por el ático de encima de su casa. Está investigado por delitos de administración desleal, por corrupción en los negocios, y González Amador declaraba esta semana. Bueno, algunas de las cosas que se han colocado encima de la mesa en esa declaración judicial son por lo menos lo suficientemente incómodas como para preguntarse a qué ha estado dedicado la pareja de Isabel Díaz Ayuso: a hacer negocios con una empresa con la que la Comunidad de Madrid tiene un trato especial. Así lo decía Mónica García. Efectivamente ha declarado el señor Alberto Quirón, y la verdad es que yo creo que ha arrojado todavía más indicios de delito sobre su persona que lo que teníamos antes, ¿no? Ha arrojado todavía más sombras que luces dentro de sus declaraciones. Para empezar, ha empezado diciendo que a él le parece una comisión normalita cobrar 2 millones de euros de las mascarillas en plena pandemia. Le parece también normalito que de esos 2 millones de euros él pueda pagar 500.000 euros para pagar una peluquería que no tiene ni empleados, ni facturación, ni máquinas. Y
Es verdad que hoy también ha aclarado mínimamente que el ático de arriba del que disfrutan tanto la señora Ayuso como el señor González Amador, pues que fue un favor que le hizo un amigo por el cual paga 5.000 euros al mes, que no sabemos si son 5.000 euros al mes que paga él, que los paga a través de un contrato, que los paga él y la señora Ayuso paga la mitad, paga todo, no sabemos muy bien. La realidad es que este caso, el caso Alberto Quirón Ayuso, cada vez huele peor, y lo que está claro es que después de ser la sexta vez que intenta declarar el señor Alberto Quirón y conseguirlo, pues lo que nos ha arrojado son todavía más dudas, no solamente sobre el señor Alberto Quirón, sino también sobre la señora Ayuso, que recordemos que disfruta tanto de ese ático como del piso de abajo. Y mientras tanto, la señora Ayuso, ¿dónde está? Pues está desaparecida. La señora Ayuso ha decidido hacer un viaje transatlántico que pagamos todos los madrileños y todas las madrileñas para huir de hacer declaraciones y de poder dar explicaciones del... Así que, bueno, el caso que persigue y que no es el único tampoco señalamiento estos días. Estamos viendo cómo la UCO, dice el periódico La Razón, acerca a Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno Pedro Sánchez, a declarar en el Supremo. En plena investigación, en la investigación que se sigue en torno al rescate de Europa, en un informe de la UCO hablan de unas conversaciones. El empresario Víctor de Aldama llamó a Koldo García, le dijo, oye, es que el empresario de Globalia, Europa, Javier Hidalgo, está muy jodido. Y Koldo dijo, acaba de llamar a Begoña. Con esas palabras, la UCO, la Guardia Civil, lo que dice es que hay indicios como para continuar en esta línea informativa y, bueno, incluso con la posibilidad de que termine declarando ante el tribunal. Dice esta mañana el periódico La Razón, acerca a Begoña Gómez a declarar en el Supremo. La Fiscalía del caso Begoña Gómez trata de frenar otro informe de la UCO, dice ABC, se opuso a la petición del juez Peinado para investigar la relación de la mujer del presidente con Javier Hidalgo y sus posibles gestiones en el rescate de Air Europa. Todo esto es una broma, porque si recordáis, en realidad sobre Begoña Gómez se había empezado investigando cuestiones relacionadas con sus reuniones en Moncloa con el empresario Barrabés. Y de ahí hemos pasado, pues anda, que para no ser una investigación prospectiva, vamos saltando de un lugar a otro día tras día, porque todo esto no se trataba de un software con sus clases en la universidad. Y vamos saltando de una cosa a la otra. Pero bueno, el caso es que el Partido Popular cree que todo esto lo que demuestra es que queda Sánchez salpicado y además tiene que dimitir. De Pedro Sánchez, sino que su propia mujer, Begoña Gómez, pudiera ser también una presunta corrupta, un presunto nexo corruptor dentro de del propio Palacio de la Moncloa. Todo indica, según vemos en las informaciones que salen de ese informe de la UCO, que el presidente del gobierno podría haber rescatado a una compañía para la que trabajaba su mujer, porque la empresa llamó a su mujer para que se agilizaran los trámites de ese rescate. Así que el Partido Popular cree que las consecuencias son inevitables para el presidente del gobierno. Desde luego la UCO, no sé, con una mínima insinuación ya se convierte en un informe, se señala y ya se convierte en... Luego ya el juez dirá lo que tenga que decir y se verá si eso es motivo suficiente. Un comentario en una conversación de un empresario diciendo, va a llamar, que está muy agobiado, va a llamar a Begoña. Incluso en el supuesto de que eso se hubiera producido, que llamen a la mujer del presidente del gobierno utilizando otros vínculos para decirle, oye, este está muy preocupado. No significa ni que Begoña Gómez mediase, ni que lo hiciese, todas las compañías aéreas fueron rescatadas en aquel momento, ni que lo hiciese de forma turbia, ni siquiera que tuviera ningún interés entremezclado. Pero ahí está la polémica. Y mientras en España se sigue el debate en torno al reparto de migrantes. Desde la extrema derecha insisten en utilizar sus intervenciones públicas en un alegato al racismo. Es decir, que ustedes están abriendo consciente y deliberadamente las puertas a varones, en edad militar en su mayoría, que no huyen de ninguna guerra, más bien todo lo contrario, porque no se corresponden con el perfil de refugiados, que son mujeres mayores y menores, y que además proceden de culturas antagónicas, porque del mismo modo que no se puede negar el drama humanitario que supone la inmigración ilegal, no se puede negar que existen culturas absolutamente incompatibles. Y como consecuencia de su política, en España y en Occidente está teniendo lugar una progresiva islamización muy alejada de los valores europeos. Señora, culturas antagónicas, para cultura antagónica la suya. Bueno, mientras tanto, hablamos de niños, hablamos de niñas, no hablamos de números, le recordaban precisamente desde Canarias. Canarias está haciendo un esfuerzo enorme. Son personas con derechos,
con nombres, con historias y con sueños detrás. Y lo digo claramente, no entiendo para nada a aquellos que esparcen su odio, la xenofobia. Nacer en un lugar u otro del mundo es una cuestión de suerte. Por lo tanto, eso no se puede elegir. Lo que sí que podemos elegir es cómo tratamos a las personas. Y el odio nunca es el camino. Así que así está la actualidad, queridos amigos. Cuando volvamos después de Semana Santa, pues intentaremos que no nos haya arrollado, haber descansado lo suficiente para acogerla con energía. Vamos a ver cómo ha tratado la prensa internacional todos estos asuntos esta semana. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues sabéis que además abrimos una página para ver cómo ha retratado esta semana la prensa internacional a nuestro país, cómo ha proyectado la imagen de España a través de sus páginas. Lo hacemos con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Oye, una semana en la que el viaje de Sánchez a China y este mensaje de reforzar los lazos para contrarrestar los aranceles de Trump también han sido destacados en la prensa internacional, ¿no? Sí, la verdad es que dado que ha coincidido en el tiempo, además con el anuncio y con todo lo que hemos visto esta semana, un poco del anuncio, la mano dura y luego al final el volantazo en contra de la marcha atrás de Donald Trump con el tema de los aranceles, está llamando y ha llamado mucho la atención en los medios internacionales este viaje de Pedro Sánchez a Vietnam y a China, un poco con idea de reforzar los vínculos y los lazos comerciales. Es verdad que los medios internacionales han destacado que Pedro Sánchez ha viajado en 3 ocasiones de manera bastante reciente, en poco más de año y medio, a China con distintos motivos y que ha logrado forjar una relación de cierto acercamiento, ¿no? Y Bloomberg, por ejemplo, decía que en este sentido el viaje de Pedro Sánchez buscaba un poquito impulsar en la Unión Europea una reposición de la relación con China como una alternativa para contrarrestar los aranceles y la guerra arancelaria que estaba intentando lanzar Donald Trump. Bloomberg, ya te digo, que se hacía eco de esto. Había otros medios internacionales que lo han puesto de relieve, algunos medios de Asia más locales, pero también, por ejemplo, algunos como The Times of India, el Financial Post, en fin, varios medios que lo han puesto de relieve. Y luego otro de los asuntos que ha llamado la atención ha sido la respuesta de España, o este viaje de España, que ha coincidido con estas palabras que escuchábamos aquí ayer en la cafetera del secretario de Estado estadounidense, de Scott Bessent, que señalaba que este acercamiento del presidente español a China, consideraba que era algo así como podía equivaler a cortarse el cuello, ¿no? El propio cuello, porque denunciaba que la forma de fabricar de China y de inundar con exportaciones baratas era bastante desdeñosas también con la realidad china, estas palabras del alto cargo del gobierno de Trump, que esto iba a volverse contra España. Y es algo que también medios como Reuters ponen de relieve, y que a pesar de esto, España ha defendido, el presidente español ha defendido que se refuercen y que se tengan buenos vínculos comerciales con China, e incluso también algunos medios ponían de relieve que Pedro Sánchez había incluso señalado que esta pausa anunciada por Donald Trump era un motivo para intentar negociar, pero había mantenido que la Unión Europea debía abrir y mantener esta buena relación comercial con socios como Vietnam y China, que eran los 2 países que ha visitado en Asia en este viaje.
Precisamente esas palabras del secretario del Tesoro de Donald Trump ayer. I'm not sure whether it was the Prime Minister or the Economic Minister in Spain made some comments this morning. Oh, well, maybe we should align ourselves more with China. Que decía eso sería como cortarse el cuello, acercarse a China, como recordaba Pilar. Bueno, ha habido otras noticias también. Fijaos que precisamente hablábamos con Emilio Silva esta semana sobre el auge del fascismo entre los jóvenes españoles, la nostalgia del franquismo, la ignorancia sobre la dictadura. Decía Emilio Silva, ¿dónde están las organizaciones como el Instituto de la Juventud pensando en cómo combatir esto? Por lo menos que hagan la parte que les toca a ellos, al igual que otras instituciones, otras organizaciones. Bueno, sobre este capítulo, sobre el auge del fascismo entre los jóvenes españoles, han hablado The Guardian y Le Monde. Sí, en los últimos días los dos grandes medios internacionales europeos pues han coincidido en señalar esta paradoja, ¿no? The Guardian, por ejemplo, lo hacía en un artículo. Es verdad que además a raíz de la serie de Netflix todo el mundo de la adolescencia y bueno pues este digamos inclinamiento hacia la extrema derecha y hacia posiciones incluso machistas y misóginas que se estaba viendo es algo que ha calado en buena parte del continente. Y The Guardian lo que ponía de relieve es que en España esa preocupación por esos ataques de misoginia entre los adolescentes se mezclaba con una cierta nostalgia de Franco, que llamaba la atención del corresponsal del diario, de Sam Jones, que es el que firma este reportaje y bueno, pues que ponía de relieve, hablaba un poco de cómo educadores tanto en colegios como en talleres sobre masculinidad habían ido viendo cómo bueno, pues digamos las características que son comunes en otros jóvenes también de todo el continente y que tienen que ver con la influencia de la manoesfera, de los mensajes, digamos, más machistas o más en contra de sintiéndose atacado por las políticas de igualdad y por la denuncia de la violencia de género. En España se combinaban además con una cierta fascinación por el franquismo y por la dictadura, ¿no? Y bueno, hablaba también un poquito de cómo, a pesar de había muchos jóvenes que estaban realmente defendiendo ideas neofranquistas y como defendiendo incluso la dictadura como un sistema válido, a pesar de que desconocían y que no lo habían, prácticamente no lo conocían y no podían realmente tener una idea real de lo que había sido, ¿no? Y hablaba un poco de esta nostalgia hacia Franco y también ponía de relieve que todo esto estaba beneficiando de manera bastante significativa a Vox, que había coincidido y que además luego se estaba reflejando en la intención de voto. Y por ejemplo citaba algunas de las encuestas que resaltan que un 36% de los hombres entre 18 y 28 años se declaran ya votantes de Vox en las encuestas, cuando entre la población en general pues el porcentaje ronda el 12-14%, ¿no? Y destacaba cómo la formación de Abascal pues había conseguido atraer a los jóvenes con esa nostalgia por una era que en el fondo les era desconocida y que además había sido bastante represiva y bueno pues que lo habían mezclado también con este discurso pues anti-woke y un poco denunciando incluso el feminismo o la xenofobia, ¿no? Y esto también bueno pues coincidía con otro reportaje en Le Monde, el diario francés, que se titulaba algo así como: en España los colegios ignoran o pasan por alto la guerra civil y la dictadura de Franco, ¿no? Y destacaba o detallaba el caso concreto de un joven que con 13 años, después de una excursión escolar, pues había vuelto a su casa defendiendo pues que fueron los republicanos los que empezaron la guerra civil, que Franco solo intervino para restablecer el orden y para reconstruir España, ¿no? Una idea, en fin, unas nociones bastante condicionadas que había escuchado algunos de sus compañeros, y explicaba que también se había visto en numerosos institutos pues el auge de saludos fascistas, de cánticos del cara al sol, de discursos revisionistas, y explicaba Le Monde que uno de los motivos que podía explicar este desconocimiento y esta ignorancia sobre la dictadura era precisamente que en España durante décadas había existido una, digamos, casi una norma no escrita, una costumbre de no estudiar y de no dar a fondo ni la guerra civil ni la dictadura, ¿no? Que se habían pasado por alto, y que pues toda esta situación había hecho que los jóvenes españoles en la actualidad estuvieran especialmente expuestos y fueran vulnerables a los discursos revisionistas y neofranquistas. Bueno, también la prensa global ha puesto de relieve las masivas manifestaciones contra la crisis de la vivienda y cómo este movimiento está pidiendo acabar con la especulación. ¡Que se note que estamos aquí hoy luchando por la vivienda todas! ¡Vote, vote!
volvemos a hacer historia. Salimos cientos de miles de personas a la calle en más de 40 ciudades con un mensaje muy claro y muy contundente. Hay que acabar con el negocio de la vivienda. En otoño ya lo dijimos, que se acabó la impunidad de los rentistas y de los caseros, que íbamos a bajar los alquileres y que caminábamos hacia la huelga. Y hoy podemos decir con firmeza 3 cosas. La primera, que decretamos los alquileres indefinidos, que nadie se vaya de casa, basta y unas manifestaciones que tuvieron un seguimiento masivo, como decía la prensa internacional, ¿verdad? Sí, además es que han tenido muchísimo eco en los medios de todo el planeta, desde la BBC, ABC News, The Guardian, Libération, Deutsche Welle, Der Spiegel, Le Monde, multitud de medios internacionales se han hecho eco, les han llamado la atención primero la magnitud de estas protestas en 40 ciudades españolas, es lo que destacaban, no solo en Madrid, que siempre es la que tiene mayor visibilidad, y de hecho recogían las cifras de unas 150.000 personas que asistieron a esta manifestación, pero destacaban que había habido también en Barcelona, en Málaga, en Vigo, en Alicante, en fin, en muchas ciudades, y que esto realmente evidenciaba cómo este malestar por la situación y por la crisis de la vivienda y por las dificultades de acceder a una vivienda asequible que se estaba generalizando en España, pues había cristalizado en estas protestas masivas y además muy reivindicativas, denunciando la especulación, ¿no? Y denunciando cómo la vivienda se había convertido en negocio y cómo se exigía al gobierno medidas para acabar con esta situación, ¿no? Algunos medios incluso, me parece que era Le Monde y Le Temps, hablaban de cómo este drama que se estaba viviendo estaba impulsando incluso una iniciativa como la huelga de alquileres, de la que algunos de los colectivos que habían convocado la manifestación, en este caso el sindicato de inquilinos y inquilinas, pues abogaba por esta medida de presión ante una situación que se iba enquistando y que realmente iba complicando muchísimo la vida de los españoles y de una parte de la población española. Ya te digo que han sido múltiples los medios internacionales que lo han destacado, algunos incluso destacando las palabras de Valeria Racula, la portavoz, denunciando esta situación. Algún medio también ha señalado que, además de la especulación, se ponía el foco en los alojamientos turísticos, ¿no? Y de hecho se anunciaba que este malestar y que estas manifestaciones que también señala a los turistas internacionales, pues también podían recrudecerse de cara a la temporada de Semana Santa y de cara al verano, y era otra de las lecturas que hacían los medios internacionales. Pero la mayor parte de ellos se centra en la crisis de vivienda y pone de relieve cómo este malestar general ha cristalizado en unas manifestaciones masivas y que han llamado mucho la atención y que han copado titulares. También hemos visto en la prensa internacional cómo se fijaban en los adolescentes españoles. Son libres como el aire, decía Le Monde. Pai. Sí, es un artículo, un reportaje que se engloba y lo explica el propio diario francés en una serie que están llevando a cabo, en el que exploran un poquito las distintas formas en las que realmente se lleva a cabo la educación de los hijos en otros países, ¿no? En comparación con Francia. Probablemente tiene un poquito que ver también incluso con el impacto de esta serie de Netflix de adolescencia, que ha convulsionado a una parte de la sociedad y alertado de hacia dónde de cierta deriva o de ciertos comportamientos preocupantes en los adolescentes. Pero el reportaje de Le Monde no se centraba tanto en esto, sino en explicar cómo viven los adolescentes y los jóvenes en España. Y el titular era algo así, dice, casi son libres como el aire en comparación con los estándares de otros países. La corresponsal Sandrine Morel detallaba cómo es frecuente ver, por ejemplo, en calles y parques de Madrid y de otras muchas ciudades españolas, chavales desde los 12 años que salen solos con sus pandillas y que es habitual verles en la calle incluso hasta las 9 o las 10 de la noche, ¿no? Que es un horario que en buena parte de Europa llama la atención, porque a esa hora muchos llevan tiempo recogidos en casa y están incluso durmiendo. Y destacaba esto, que realmente en España es habitual dar esta libertad. Ponía de relieve que siendo un poquito más mayores también era habitual otra costumbre, que era la del botellón, ¿no? Que a partir de
de los 15 años, incluso ya los jóvenes y los adolescentes españoles, pues apenas tenían ya hora de volver a casa, se estaban un poco más, incluso más libres, y se había instaurado esta costumbre de hacer botellón, pues de reunirse en torno a, decía, botellas de cerveza o de calimocho, no mencionaba la palabra calimocho, pero hablaba de Coca-Cola mezclada con vino, y bueno, pues ponía de relieve que esta era una costumbre cultural, esta libertad relativa que se daba a los adolescentes en España. También el fin de las Golden Visa ha llamado la atención de varios medios de comunicación internacionales, ¿verdad? Sí, es curioso que el pasado 3 de abril fue el día en que oficialmente se puso fin a este programa que desde 2013 pues permitía o concedía visados y permisos de residencia a cualquier comprador extranjero de una vivienda de más de 500.000 euros, que es un programa que había tenido cierto éxito y que es lo que destacaban casi todos los medios internacionales, y que sin embargo el gobierno hace un año anunció que se iba a suprimir, y que el pasado 3 de abril pues fue el día en que oficialmente se acabó con este programa. Pero fíjate que ha llamado la atención del New York Times, de Euronews, de France 24, de la cadena francesa, de Anadolu, la agencia turca, de Times of India, de Economic Times. Este fin de las Golden Visas ha sido puesto de relieve, y explicaban un poquito cómo tenía que ver también con la crisis de la vivienda, ¿no? Cómo el fin de este programa y había sido justificado por el gobierno en un intento de aliviar, porque se recogía que con estas Golden Visa cerca de 15.000 pues inversores internacionales consiguieron permiso de residencia en España gracias a estas compras de viviendas de alto standing, o al menos de precio bastante alto, 500.000 euros, y esto había tenido un cierto impacto a la hora de empujar al alza los precios de la vivienda en España y había contribuido a la crisis, y por eso pues se destacaba que España había decidido acabar con estas Golden Visa, los pasaportes dorados, que también decían algún medio que era otro de las maneras en las que había sido pues apodado, y pues además de repasar el impacto que había tenido, ponían de relieve eso, que era un nuevo intento por parte del gobierno español para afrontar la crisis de la vivienda, aunque explicaban que el impacto probablemente no sería muy grande en el problema de la vivienda, que algunos medios, como por ejemplo la televisión francesa France 24, señalaban que tenía también que ver con la escasez de vivienda que hay, y que hablaban incluso de 600.000 casas que pueden faltar en 2025 en España. Oye, Pilar, tampoco sé si esto forma parte más del chimichimi o del análisis y de la proyección de la prensa internacional, pero como todas las imágenes todas las noticias sobre el rey Juan Carlos luego tienen una gran dimensión en la prensa extranjera. Se habla en el Times de Corina de la demanda de Juan Carlos a Corina. Sí, el diario británico. Es verdad que Reino Unido, además Corina vive en Londres, además en Londres fue donde hubo este juicio también sobre que cuando la propia Corina demandó al rey Juan Carlos, pues tuvo lugar allí, y ha hecho que la prensa británica, que además es particularmente monárquica, y The Times es uno de los diarios conservadores de Reino Unido, pero es llamativo que pone el foco en esta demanda que se ha anunciado del rey emérito contra su examante, en la que reclama una indemnización por estas palabras, en la que ella aseguró que esos 65 millones que había puesto Juan Carlos en su cuenta, que según ella eran un regalo o una donación, en realidad simplemente lo había puesto en esta cuenta para un intento de forma temporal, y pretendía para que estuvieran ahí más seguros, y ahora pretendía recuperarlos, y sin embargo Corina se los había quedado. Así que esta demanda de Juan Carlos ha llamado la atención del diario británico, y ha servido para que además se detallen una vez más todas las pequeñas historias que han sucedido en torno a este caso, y explica el diario que es un intento también de Juan Carlos de restaurar su reputación, aunque pues es discutible pensar que con demandas de este tipo, que sirven también para que especialmente en la prensa internacional se vuelva a hablar y se vuelvan a mencionar todos los detalles del caso, pues sirva para este fin, pero de momento lo están comentando en el diario The Times. Bueno, pues ya veis cómo está la prensa internacional esta semana, cargada de titulares sobre España. Pilar de la Peña, gracias, como siempre. Gracias a la Resistencia, siempre. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo.
El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres, hombres reverenciados. Plata o plomo el mundo a través de las series de televisión, a través de las películas, de los documentales con Ana Pastor Neutral. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días. No la había visto, no había visto esta película documental a pesar de toda la publicidad que recibió gracias al Oscar. No Other Land, pero la verdad es que es escalofriante, Ana. La atmósfera que sufren los habitantes en toda la región por la expansión de Israel, por las campañas de acoso, es una auténtica pasada. Sí, la verdad es que como tú dices, el impulso de recibir un Oscar de No Other Land es incuestionable, pero yo creo que trasciende incluso porque es un documental que te cuenta, te explica lo que está pasando allí en tiempo real. O sea, es el dolor contemporáneo de lo que está pasando en Gaza y en Cisjordania. En concreto es verdad que este docu habla de Cisjordania, del pueblo en el que vive y se ha criado su director, que ahora hablaremos de él y que esta semana ha estado además en Bruselas, Basel Adra. La historia está muy bien porque codirigen un palestino y un israelí, aunque la amistad entre ellos, digamos, surge o se acercan a través de este proyecto. Creo que no venía de antes, pero también te habla de ese oasis a veces que se produce entre gente que está teóricamente muy alejada. Bueno, el expansionismo y el aplastamiento que hay en muchos casos de lo que está pasando allí lo refleja muy bien esta aldea. No sé si tú has visto la peli entera, pero el documental, que no hay ficción y que te cuenta lo que está pasando. Me gusta que Balal, el codirector, digamos, palestino, en Masafer Yatta, que es la localidad, el pueblo del que es en Cisjordania, te cuenta una cosa de 2023 post ataques terroristas del 7 de octubre. Te mete mucho en cómo esos críos y la gente que está allí se siente completamente sola en cualquier sentido que nos podamos imaginar, cuando entran las excavadoras y se van llevando tu baño, tu comedor, tu cocina y da igual y no pasa nada, y siguen avanzando y no pasa nada. Y es muy doloroso ver cómo estos días que él está en Bruselas dice que la situación ha ido a mucho peor. Es decir, que cualquiera que vea y nos esté escuchando en Other Land y se incomode en su silla, que eso es lo que hace muy bien también el documental, obligarnos a incomodarnos, pues la situación, como sabemos, ha ido mucho peor. Es que, claro, el retrato, ver a las familias que ya de por sí están en unas condiciones muy malas, porque están viviendo en una zona del mundo donde el clima, no es precisamente tampoco el paraíso, y ver cómo... No, es un pedregal, vamos. Un pedregal. Cualquiera que conozca, sí, yo he tenido la suerte de conocer Gaza y Cisjordania, y en el caso concreto de esta zona es que es un pedregal, o sea, es que no hay nada, no les estás dejando ni siquiera estar donde no hay nada. Y hay elementos que retrata, dos cabras que te quita el ejército, te destruye, envía las excavadoras para destruirte la casa, pero el parque infantil que han construido entre los propios vecinos, un parque para los críos, para que puedan jugar, y lo arrasan delante de la mirada de todos, a mí me parece una tortura. Yo te lo digo, que me había resistido a verla porque sabía que tiene todos estos elementos así un poco angustiosos, pero cuando me has dicho que lo íbamos a tratar, creo que es imprescindible. Pero es verdad que te mete de lleno en esa atmósfera de lo que son los desplazados, de la presión, de cómo van poco a poco, pues eso, empujándoles a vivir casi bajo tierra, que terminan todos viviendo en cuevas. Es una auténtica pasada. Bueno, hemos visto lo que ha pasado en Gaza. Por eso yo creo que es entre comillas, un contrapunto a lo que estamos viendo en Gaza. Aquí lo que estás viendo es, como tú decías ahora, ¿no? Cómo los vas expulsando y moviendo. Y luego es muy interesante en las imágenes, o sea, para que la gente que no lo haya visto se ubique, Hadman Balal, que es el palestino, y es de ese pueblo, él va grabando con su cámara todo esto que estamos contando, ¿no? Y él es de allí, entonces, bueno, le resulta, por un lado, fácil estar, porque es de allí, y por otro lado es muy doloroso. Pero me gusta mucho cómo
retrata esas mujeres madres que están allí y que ven cómo empiezan a llegar excavadoras por todas partes, cómo se enfrentan a los soldados, a hacerles ver que qué peligro tiene tirar los baños que han tenido que hacer en esa casa en mitad de la nada, ¿no? Y en paralelo tienes la otra figura, la de Yuval, que es el periodista, la otra persona que está de codirector en este docu, que es judío, que es israelí, y que llega a una aldea palestina que está siendo arrasada por los suyos y que tiene que intentar ganarse también un poco la confianza de quienes están allí viéndole, que le pueden considerar el enemigo. Entonces es muy interesante cómo son las conversaciones también de Yuval, el chico israelí, que ahí en No Borderland te da una perspectiva de dónde puede venir el odio y de que no todo el mundo lo practica, y desde luego no lo practica de manera salvaje, ¿no? Claro, en ese sentido se agradece, es una pequeña luz de esperanza, ver que dentro de ese ambiente tan terriblemente tóxico hay voces también discrepantes, son pequeñas, no son muy fuertes, pero que entienden. Es que a mí lo que me parece que está muy bien retratado y me parece más inquietante de todo esto es la extraordinaria deshumanización que hay. Exacto. ¿Cómo es posible que estés, pues eso, no ya destruyéndoles el parque infantil delante de las miradas de los niños, delante de las madres, y que además sepas que no te puedes enfrentar a esos militares que están protegiendo a las excavadoras porque acabas, con suerte, detenido, como poco? Pero que cualquier enfrentamiento, cualquier grito, en momentos de muchísima tensión y que se ve cómo están tirando tu casa, tú sacando como puedes, mientras tanto los colchones o los 3 objetos me parece que es terrible. Y cuando dicen además, es que llevamos viviendo aquí 200 años. Sí, y fíjate, años. En esa esfera, en ese contexto, ¿no?, de impotencia, toma más valor que una señora se plante, ¿no?, y diga, oye, ya, de aquí no pasáis, que a veces les sirve y a veces no, como tú estabas diciendo. Y cómo será que incluso habiendo ganado el Oscar, habiéndose convertido en una referencia en todos los sentidos, es decir, que alguien de Palestina y alguien de Israel puedan hacer un docu denunciando algo así, en este contexto además internacional, bueno, pues a pesar de eso, volvieron a ser noticia hace no mucho porque el codirector palestino que sigue viviendo allí, en Masafer Yatta, unos colonos llegaron hace poco y eso está grabado, no sé si quien nos esté escuchando quiere buscarlo, porque el codirector israelí colgó el vídeo en redes para ver cómo llegaban unos colonos a ese asentamiento palestino y empezaron a tirarles piedras, a hacerles de todo. Eso se graba con una cámara y cuando está siendo atendido su amigo palestino, el otro codirector, por los servicios de emergencia, el ejército israelí le detiene. Y estuvieron sin saber de él, me parece que varias horas o varios días, y ahora está contándolo todo estos días aquí en la Unión Europea, intentando que alguien escuche, ¿no?, este grito silencioso en el sentido de que sigue pasando, ¿no? Esto se grabó en 2023, este último incidente es de hace poco y no tiene pinta de que nadie vaya a poner pie en pared, ¿no? A mí es que la impunidad que muestran, todo bajo una apariencia de legalidad que hace que para la destrucción primero colocan un permiso, supuestamente de las autoridades para desarrollarlo. Me parece la impunidad queda muy bien retratado y es bastante sobrecogedor. Claro, las críticas han sido extraordinarias, impactante, la cadencia del relato es admirante, urgente, revelador, decían en Screen Daily, un poderoso documental que le presta la voz a la causa palestina. Ha recibido muchas, y que haya conseguido, a mí me parece muy positivo además que en Estados Unidos, donde los grandes lobbies del cine están en manos de judíos, de israelíes, de personas vinculadas a los poderosos lobbies, que haya conseguido penetrar de alguna manera en la academia y en los Oscar. Me parece una gesta absoluta. Bueno, es una grieta interesante, es lo que tú dices. Quizá ese poder existe, pero también existe la posibilidad de que te den un Oscar con una apuesta como esta, porque además, no sé si sabes que creo que fue el ministro de Cultura de Israel, después de que ganaran el Oscar y que se exhibiera en sitios en Israel, ¿no?, en pocos sitios, pero me parece que se iba a exhibir en Tel Aviv el documental, hubo una petición del gobierno israelí para que no se exhibiera la película allí. Que fíjate que el codirector es israelí, es decir, no todos los israelíes son Netanyahu, sé que es una obviedad decirlo, pero es así. De hecho, Netanyahu estaba a punto de salir del gobierno cuando llegan los atentados del 7 de octubre y se refuerza en ese sentido, ¿no? Ya hablamos también del documental, que también como este está en Filmin y que vuelvo a recomendar, el de Netanyahu, pero bueno, por un lado te da esa esperanza de dos personas currando juntos en un proyecto que denuncia una realidad y por otro lado ver que pasa el tiempo y que claman en el desierto, nunca mejor dicho. No Other Land.
Está en Filmin, creo que también en Movistar, me parece, pero en todo caso muy recomendada, 95 minutos de documental. Pues Ana Pastor, muchísimas gracias, Ana. Gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. Estás escuchando La Cafetera. Los edificios amarillos rezuman calor. Las calles reverberan. El río trae un hilo fino de agua. Las obras del antiguo matadero están detenidas. La ciudad espera a que alguien la mire de nuevo para poder existir, pero no hay nadie a esa hora. Vagando por las calles vacías, la humana y la perra parecen dos personas que se han salvado de una catástrofe y caminan juntas antes de que las metan a cada una en una ambulancia y no vuelvan a verse jamás. Pues es tiempo para la lectura, tiempo para abrir un libro, para socializar alguna recomendación con Clara Nuño. Clara Nuño, buenos días. Muy buenos días, cafetera, ¿cómo estamos? Y esta semana con El celo, con Sabina Urraca. Efectivamente, El celo de Sabina Urraca, que es una escritora que me gusta especialmente, y nos lleva a una historia de domesticación. La domesticación de una mujer a la que llama la humana, no tiene nombre, y es una protagonista golpeada por la vida, que aterriza en la ciudad huyendo de una relación tóxica y se siente invadida por un ente maligno dentro de sus entrañas. Y todo empieza cuando en una noche de fiesta, cuando está puesta hasta arriba, hasta los topes, se encuentra con una perra abandonada y a partir de ahí comienza una historia en la que la humana intenta recomponerse del dolor que le ha producido la relación con otra persona. Pues conversamos con Sabina Urraca sobre El celo. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Pues tiempo para la lectura, tiempo para los libros aquí en La Cafetera y hoy con El celo, con Sabina Urraca. Sabina Urraca, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, muchísimas gracias en primer lugar. Bueno, sabes que hacemos una suerte de presentación de los libros junto a los oyentes de La Cafetera que están sentados a tu alrededor, evanescentes. Haznos una pequeña aproximación al celo. Sí, pues mira, El celo es una novela sobre un personaje que está perseguido por una maldición. Y el detonante de todo lo que pasa en la novela es el celo de una perra abandonada, ¿no? Que es encontrada por la protagonista, la humana. Y yo en El celo quería construir una historia sobre una mujer y una perra, una historia que pusiera en contacto el celo animal y el celo humano, ¿no? Haciendo el celo humano extensible a la pulsión romántica y a todas las violencias primarias que nos atraviesan como seres humanos. ¿Por qué escribir una novela sobre la animalidad del deseo? Cuéntanos un poco de dónde viene la idea del celo. Pues bueno, en realidad desde el inicio yo tenía claro que el celo iba a ser la historia de una maldición, ¿no? De cómo opera a nivel psicológico el poder de una persona sobre otra. Me interesaba como esa capacidad anuladora, como más cercana a una magia oscura que a un fenómeno explicable, ¿no? Racional. Y finalmente, pues como sucede siempre con los libros, pues otras cosas fueron cobrando mayor significado. Al ser el detonante el celo de una perra, obviamente todo el tema de la sexualidad humana y el dominio de unos seres humanos sobre otros cobró también muchísimo significado, ¿no? Toda esta animalidad. Pero bueno, luego hay otros temas también en el libro. Los cuentos, cómo nos narramos, cómo estamos acostumbrados a que nos narren, ¿no? De hecho, el maltrato que comentabas aparece en el libro como esta maldición. Y buscas un poco que las víctimas no siguen el patrón que a menudo parece impuesto sobre cómo ha de ser la víctima perfecta. Cuéntanos un poco cómo has desarrollado este personaje y esta idea de víctima. Sí, bueno, como me interesaba trabajar sobre la idea de maldición, en realidad la maldición no es directamente el maltrato, aunque también, obviamente, sino el dominio que
¿Qué produce esta relación de violencia en las personas que han sufrido esta violencia? En el sentido de que el maltratador puede estar lejos, ¿no? O la persona que ha dominado a la otra puede estar lejos o incluso puede haber muerto, pero este influjo, ¿no? Esta violencia ha calado de alguna forma en el organismo y en la mente de la persona que ha sufrido el maltrato. Entonces es como una maldición que se lleva encima. Me parecía muy interesante, ¿no? Muy importante no caer en una historia plana, ¿no? De buenos y malos, de blanco y negro. Esto a mí no me interesa, vamos, ni en este libro ni en ninguno, ¿no? Y mostrar en cambio personajes complejos, víctimas imperfectas, ¿no? Victimarios imperfectos y emociones mezcladas, porque en general se da una visión bastante maniquea, ¿no? De todo, o sea, no solo de la violencia de género, sino del bullying o del mobbing, ¿no? Que te pueden hacer en el trabajo, o de cualquier relación de dominio que se puede dar incluso dentro de la familia. En general siempre, ¿no? Como que los seres humanos deseamos explicarnos las historias de una forma sencilla para poder entenderlas y poder acallar nuestro miedo, y simplificar nos ofrece contarnos la historia de una forma sencilla. ¿Qué pasa? Que esto nunca es así, ¿no? O sea, nunca es todo blanco o negro, nunca hay un malo malísimo y un bueno buenísimo, sino que se producen un montón de situaciones de grises, ¿no? Mucho más complejas. Y esto me parecía que era justo, ¿no? Narrarlo de esta forma. Escribes desde el punto de vista de una protagonista que no tiene nombre, que se llama La Humana, y la relación que tiene con su cuerpo de mujer, que es casi de exterminio. Hablemos un poquito de esto. Bueno, la humana no tiene una relación de exterminio con su cuerpo. Ella ha pasado una relación terrible, y eso le ha dejado una somatización, ¿no? de muchos de estos males que ella percibe como una maldición. Tiene una mastitis crónica, de pronto descubre que no puede atarse los cordones de los zapatos, y simplemente el terror por intentarlo y volver a no poder hace que no se los ate, ¿no? que lleve siempre zapatos sin cordones, y una serie de cosas, ¿no? Que de alguna forma la persiguen y van estrechando el cerco sobre ella. Pero la humana, previamente, antes de conocer al predicador, ha sido una persona en absoluta armonía de alguna forma con su cuerpo. De hecho, ha sido una persona que ha tenido una sexualidad absolutamente arrolladora, casi podríamos decir que paranormal, ¿no? No me interesaba esta visión de mujer que odia su cuerpo, que por supuesto existe, ¿no? O sea, y existe muchísimo, desgraciadamente. Pero bueno, yo nunca pretendo ejemplificar cosas, ¿no? En mis libros que suceden en la sociedad, o ofrecer un personaje estereotípico. En el caso de la humana, ella ha sido durante toda su vida, hasta que conoció al predicador, poseedora de la fuerza, que es una capacidad para el placer casi sobrehumana, casi paranormal, ¿no? Y esto es precisamente lo que le llama la atención al predicador, y lo que el predicador, de alguna forma, entre comillas, podríamos decir que le roba, ¿no? Le hurta. Entonces me interesaba esta idea de personaje hiperfuerte, ¿no? Absolutamente cargado de una fuerza que no es solo una fuerza sexual habitual, sino una fuerza ya casi paranormal, y que haya un robo, que se produzca un robo, y este personaje de alguna forma caiga en desgracia y empiece a ser otro. ¿Y por qué no tienen nombre tus personajes, la humana, el predicador, la perra? Háblanos de esa decisión. Bueno, en un primer momento, en una primera versión de la novela, sí que la humana tenía nombre, y la perra enseguida, la humana se encuentra a la perra abandonada, y enseguida en el segundo capítulo le ponía un nombre. En un momento dado me di cuenta de que esto no tenía sentido, porque la humana, como ha sido de alguna forma domesticada hace no tanto tiempo, y está huyendo de esa domesticación, o está, bajo el influjo de esa domesticación aún, la humana siente rechazo ante la idea de domesticar a la perra. Y me di cuenta de que poner un nombre, además de algo tan bonito como atraer a tu vida o traer a la familia a alguien, también es el primer paso hacia la domesticación. Entonces la humana no quiere considerar suya a la perra, ni no quiere domesticarla, y entonces no le pone un nombre. Y en un momento dado me di cuenta de que para el lector la humana también era, al inicio de la novela, como una perra abandonada. Tú, cuando te encuentras a una perra abandonada, no sabes qué le ha sucedido, solo puedes ver síntomas. En la novela pasa exactamente eso. El lector se encuentra con la humana, y la humana no puede contar qué le ha sucedido. Lo vamos descubriendo a lo largo del libro, ¿no? Lo único que ve el lector son síntomas. Es exactamente como si se encontrase un animal abandonado. Entonces, de alguna forma podríamos decir que la novela es el camino hasta que los personajes consiguen, ganan, revelan su nombre. Y luego hay otros personajes que también tienen como motes, no llegan a tener casi nombres propios, quizás salvo Wendy. El resto de personajes tienen todos motes o no tienen nombre: la madre, la abuela, la vieja.
Mecha, incluso eso es un mote, y esto era porque como los cuentos son tan importantes en la novela, ¿no? La fábula, el cuento, en las fábulas pues la liebre, la tortuga, ¿no? Y en los cuentos Blancanieves, la Bella Durmiente tampoco tienen nombres, ¿sabes? Son motes o bien son como nombres de fábula. Entonces me interesó jugar con este tipo de nomenclaturas que me permitían como jugar en este terreno, ¿no? Del cuento. Muchas mujeres atiborradas ansiolíticos. Háblanos un poco de esto, cuéntanos un poco eso. Me interesaba mucho que la motivación de la humana para ir a la terapia de personas maltratadas no fuese que ella considerase que necesita esa terapia. La humana en un inicio no se da cuenta de lo que ha vivido. De hecho, para ella lo que ha vivido entra dentro de un poco el terreno de la magia oscura, ¿no? Entonces ella necesitaba una razón, ¿no? Como un motor que llevase a la humana a ir a esa terapia. Y ese motor es que el psiquiatra de la Seguridad Social le dice: yo no te puedo recetar más ansiolíticos si no vas a esta terapia de la comunidad a la que te voy a redirigir, ¿no? Y entonces esa es la única razón por la que la humana va ahí. Entonces sí que me parecía interesante que este mundo, obviamente, bueno, porque esto sí que me parece absolutamente realista, ¿no? Que un mundo de mujeres que sufren tanto, ¿no? O que han sufrido tanto y que tienen que subsistir, porque no son mujeres que estén debilitadas, son frágiles, están rotas por todos lados, pero bueno, ellas siguen, ¿no? Y para seguir necesitan algún tipo de dopaje, ¿no? Necesitan darse fuerza con algo y la fuerza se la dan con diferentes tipos de ansiolíticos, ¿no? Y ahí inventé este hiper mega ansiolítico, ¿no? Que no existe, que me escribe gente preguntándome ¿dónde puedo conseguir Napolexda, ¿no? Que es esto que toman en el libro, y yo les digo, no, es mentira, ¿no? Me lo inventé. Que la vieja, ¿no? Que tiene un poco barra libre de ansiolíticos, tiene este gran ansiolítico que se llama Napolexda y que provee a las demás de esto, ¿no? Entonces, de alguna forma, antes que unas mujeres que desean juntarse, hacer comunidad, esto me parecía bastante irreal, la verdad, ¿no? Esta idea que yo entiendo que a la gente le encanta de la sororidad y es todo maravilloso y todas las mujeres somos maravillosas, esto no es así, ¿no? Entonces, en principio, estas mujeres que están destrozadas solo acuden allí para desesperadamente obtener esa droga que necesitan. Que más destacaban en algunas de las entrevistas que te hacían, uno de los puntos relevantes del celo, su crítica a la cultura del amor romántico. Decían en el artículo 14 por cómo se desentrañan los mecanismos de poder en las relaciones heterosexuales. Bueno, en las relaciones heterosexuales y o sea, me refiero que yo esto creo que sucede en el mundo, no en la novela, en las relaciones heterosexuales y en las relaciones homosexuales. De hecho, en la novela también sucede, hay un momento en el que la humana establece una relación romántica, podríamos decir, con Mecha, ¿no? Bueno, diría que casi es una relación como de obsesión, ¿no? Por su parte, y también ahí sucede la violencia, es decir, no creo que nada quede fuera de esa violencia. Sí que creo, ¿no? que el amor romántico mal llevado de una determinada forma, o ciertos cimientos de la idea del amor romántico que se nos han ido construyendo en el cerebro, nos pueden llevar a ejercer muchísima violencia contra nosotros mismos, o sea, a dejar que sucedan cosas terribles, a comportarnos de formas animales, ¿no? De posesión, de dominio, de desesperación, de celos, ¿no? O sea, sí que creo que un ser humano puesto, ¿no? en una especie de fijación amorosa, de amor obsesivo, de una idea de un amor romántico muy atrapante, puede llegar a hacer cosas terribles, ¿no? Cosas que ni siquiera él mismo comprende, ¿no? Y entonces, bueno, en el celo, lo que pasa es que no me gusta generalizar. Cada uno de los personajes atiende a unas características determinadas y a unas razones determinadas. He visto que está etiquetado bajo literatura feminista. ¿Sientes que está bien definido? No lo sé, la verdad. Es que no sé lo que es literatura feminista. O sea, entiendo que literatura feminista es un ensayo en el que se habla de cuestiones feministas, ¿no? En el libro, pues, no lo sé. Es que es como cómo se hace un libro feminista. No lo entiendo, o sea, en el sentido de que, bueno, sí, atiende a temas que afectan a las mujeres, pero yo creo que atiende a temas que afectan a todos los seres humanos, ¿no? Estas violencias animales que rigen nuestra vida. No entiendo por qué un libro sobre violencia de género tendría que ser un libro feminista o un libro centrado en la problemática de las mujeres, cuando la violencia de género es una problemática de las mujeres y de los hombres que lo perpetran, ¿no? O sea, entonces no entiendo, me da un poco de miedo, ¿no? Estas categorizaciones. Sobre todo porque ni siquiera creo que sea una novela sobre violencia de género, ¿no? Ya te digo que yo en lo que me he intentado centrar es en esta visión más como paranormal de la violencia entre seres humanos y llevarla un poco al terreno de las maldiciones de los cuentos.
Pues es El celo, en la editorial Alfaguara, de Sabina Urraca. Sabina Urraca, gracias en nombre de los oyentes de La Cafetera. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Sabina. Un abrazo. Muchas gracias, Clara. Bueno, pues tiempo para hablar de videojuegos aquí en La Cafetera. Ya sabéis que lo hacemos de la mano de algún oyente del programa. Esta semana con Enjoy the Silence. Enjoy the Silence, muy buenos días. Muy buenos días a todos los cafeteros y cafeteras. Que siempre nos mantiene alerta cuando hay algún lío montado, y ahora parece que hay un lío tremendo con la Switch 2. No sé si es que la gente había puesto las expectativas muy altas, esperaba, porque en realidad la Switch tuvo un gran éxito, la número 1. Quizás precisamente por los antecedentes, por lo que ahora en comparación, pues esta pierde más, ¿no? Pero sale al mercado y con muchas críticas. Sale dentro de 2 meses, en junio, y la verdad es que había muchísima expectación, porque desde la salida de la primera consola ya se había hablado de una hipotética versión Pro de la consola que al final no se lanzó, y posteriormente pues que se estaba trabajando en la sucesora. Hay que decir que, y esto es muy importante, que la Switch actual lleva 150 millones de ventas en cuanto a consolas, y es la consola más rentable de la historia reciente de Nintendo. La anterior consola más rentable de Nintendo fue la Nintendo DS, que es la que va en segundo lugar. La primera es la PlayStation 2, y digamos que quiero que nos quedemos con esa cifra, porque a raíz de esa cifra, y que luego, para entender el lío que se ha montado con los precios, me voy a retrotraer un poquito más en el pasado de Nintendo, porque hay unas cosas que no se pueden justificar. Quiero que nos quedemos con esa cifra para entender por qué se van a tomar las decisiones que voy a decir respecto al precio, y por qué estamos muy decepcionados con lo que ha hecho Nintendo, porque es una patada al consumidor en toda regla. Porque esa es la primera. O sea, yo sé que querías poner primero los elogios sobre la mesa, pero claro, es que la consola sale por 470 pavos, los juegos por 80, alguno por 90, o sea, los precios están por encima de lo razonable. Sí, y por eso es por lo que me tengo que retrotraer al pasado, porque Nintendo, el éxito de la Switch no se puede entender sin entender el éxito de la Wii y el fracaso de la siguiente consola, de la Wii U. La Wii nace en 2007, o se lanza en 2007, por el fracaso previo de la Nintendo GameCube, que es una consola que ya hablamos de ella en el programa, en un programa previo, entonces no lo quiero explicar mucho, pero en resumidas cuentas es una consola que priorizaba la potencia a la forma de jugar, la accesibilidad. La Wii operaba de forma completamente distinta, justo al revés. La Wii pega un pelotazo espectacular, consigue muy buenas cifras de ventas, sin competir directamente con Sony y con Microsoft. ¿Qué pasa? Que se lanza la Wii U, su sucesora, al cabo de unos años, y se vende en teoría como la sucesora de la consola, pero el mando y la forma de la consola tienen muchísimo parecido con la Switch, con la Wii original. ¿Qué pasa? Que la gente lo interpreta como que el nuevo mando es un accesorio, y por lo tanto la Wii U está destinada automáticamente al fracaso. En lugar de percibirla el consumidor como lo que debería ser, una continuación de la consola, lo percibe como un mero complemento de esta, y a esto se suma que había salido la PlayStation 4 y su competidora, la Xbox One, mucho más potentes. Entonces las empresas priorizan ese desarrollo. A partir de ahí sucede la Nintendo Switch, que es otro nuevo volantazo en esa estrategia. Es decir, en lugar de hacer una estrategia continuista, vamos a cambiar radicalmente el foco de cómo estábamos desarrollando la consola anterior. ¿Por qué funciona la Switch? Porque es un nuevo concepto, nuevas mecánicas y demás. A partir de aquí, Switch 2 lo que pretende es
no tanto ir por la rama de Wii U, sino capitalizar el éxito de la Switch, mejorándola bastante, añadiendo nuevas mecánicas y formas de jugar y nuevos complementos, pero por el camino lo que ha hecho ha sido encarecer sustancialmente los precios en una decisión sin precedentes que solamente se puede explicar en realidad se puede explicar con varios motivos, pero el principal es con uno, porque Nintendo puede, porque está en una posición de mercado dominante en la cual solamente compite contra Steam Deck. Y Steam Deck lleva solamente 25 millones de copias a nivel mundial. Ya. Y, oye, lo que he visto es que también los mandos se manejan como si fuera un PC. Esto también ha sido bastante comentado, ¿no? Correcto. Esa es la principal novedad o el principal gimmick de la consola, que es que los Joy-Con, los mandos, son extraíbles de la consola y en lugar de funcionar por carriles van ahora por imanes. Entonces es mucho más difícil que pasen los problemas de la anterior generación, de que se te desconfiguren y demás. Y precisamente a raíz de eso puedes utilizarlo como ratón, pero no uno solo, sino los dos. Entonces los juegos, por ejemplo, tipo los míticos Age of Empires, bueno, pues ahora está el Civilization. Pues que va a salir también una versión para Nintendo Switch, se va a poder manejar con esto. Pero eso lo van a aprovechar sobre todo los juegos de disparos o que tengan disparos en primera persona, como el exclusivo Metroid Prime 4 concretamente, que al poder manejarlo de esta manera, incluso, por cierto, han confirmado que se va a poder utilizar este modo frotándolo sobre tus rodillas y tus piernas, o sea, no hay problema de superficie, pues vas a mejorar todavía más la puntería, por no hablar de, por supuesto, posibilidades que te da en minijuegos variados. Es una de las características muy importantes de la consola. Otra, por ejemplo, es que se le ha incluido un ventilador, que esto parece una tontería, pero la consola original se sobrecalentaba bastante. Ha mejorado también la potencia gráfica, está un poco por debajo, un poco por encima de la PlayStation 4, pero suficiente como para mover algunos de los títulos multiplataforma de la anterior generación. Estamos hablando de que, por ejemplo, han anunciado port de Elden Ring, del juego de From Software, Cyberpunk, la edición completa también se va a poder jugar, lo anunciaron en el evento, y la consola es capaz, teóricamente, de mover los videojuegos en resolución máxima en 4K y hasta incluso 100 frames por segundo. Es una locura, pero eso no significa que todos los juegos lo vayan a hacer. Pero es bastante potente, o sea, es bastante poderosa. ¿Se podrá conectar a un monitor para verla en pantalla grande? O sea, ¿va a tener suficiente capacidad para mover los juegos en esa pantalla? Es que esa es la clave y eso es el éxito de la Nintendo Switch. La Switch es mitad portátil, mitad sobremesa, que es precisamente lo que trató de replicar la Steam Deck. Es decir, esa potencia no la tiene realmente la consola. Lo que hace es que al engancharla en un dock, en una especie de, vamos a decir, de adaptador que va a la televisión y a la luz, ese dock va a maximizar la potencia de la consola. De hecho, se ha anunciado que a través de inteligencia artificial, de una cosa que se llama DLSS, vas a poder escalar los juegos en cuanto a la potencia gráfica. Les vas a poder dotar un poco de más potencia gráfica. Aún así, eso no significa que se vayan a ver como en los mejores PCs o incluso en la PlayStation 5, sino que van a tener que sacrificar algo. Pero sí, es igual de híbrida que la Nintendo Switch, solo que la mayor parte del trabajo lo va a hacer sobre mesa. La portátil, por contra, como ha pasado en la anterior generación, va a tener que mover los juegos a peor resolución y fluidez para poder jugarlos. Bueno, el caso es que la mayor parte de las críticas se las ha llevado por los precios, en realidad. Tanto esto como que se convierta en una locomotora para el arrastre de otras compañías que puedan subir también los precios, ¿verdad? Sí, de hecho la duda que se tenía era quién iba a dar el primer paso de subir los precios a 90 euros. Y quiero que nos quedemos con esta cifra de los 90 porque es muy importante para entender lo que se ha montado.
hasta hace no muchos años, concretamente hasta la salida de la PlayStation 5, allá por 2020, si no me falla la memoria, al final del año de la pandemia, los videojuegos costaban 60 euros. Cuando sale la PlayStation 5, los videojuegos empiezan a costar 80 euros. Y ese pico lo subió la propia Sony. Es verdad que había algún que otro juego que lo habían subido a 70 euros y supuestamente era aludiendo a costes de producción bastante elevados. Pero el nuevo estándar eran los 90 y esperábamos que no se diese el paso. Si lo fuesen a dar, en todo caso que fuese Rockstar. Y eso es lo que nos temíamos, porque sabemos que GTA 6, después del primero lanzándose en 2013 y todavía manteniendo ese juego durante la friolera de 12 años a base de actualizaciones, generalmente de pago y de modo online, lo que nos esperábamos es que, sabiendo el nivel de megaproducción de este juego, pues lo justificasen con un lanzamiento de 90 euros. Pero no, llega Nintendo y nos pasa por al lado. Cabe decir que la consola tiene un precio razonable dentro de lo que cabe. Es verdad que es la mayor subida de una generación a otra por parte de Nintendo, no así por parte de otros sistemas, como por ejemplo Sony, que ya lo hizo con PlayStation, de PlayStation 2 a PlayStation 3, que la consola 2 costaba unos 300 y pico de euros y la siguiente 600 euros. De hecho, fue bastante sonada las críticas que llovieron en aquel entonces y el bajón de precio sustancial que hubo después. Y en Nintendo tampoco se escapa ante esto, porque lanzaron la 3DS, la última consola de portátil, exclusivamente portátil, la lanzaron en 2011 a precio de 250 y tuvieron que hacer un programa de embajadores, lo llamaron así, para reducir el precio en 100 euros al cabo de unos 5 o 6 meses. Pues este precio, en cambio, en la consola, por las prestaciones que ofrece, es más o menos entendible. Lo que no es entendible, como digo, es el precio. Se especula que puede ser por el tema de los aranceles de Trump. Se especula que puede ser debido a los costes de fabricación, porque digamos que han desplazado las fábricas de ensamblaje, las han localizado a Taiwán. Y ya sabemos, además, los problemas que tienen entre Estados Unidos y Taiwán. Hay mucha especulación de esto. Lo único que se sabe claro es lo que ha dicho el presidente de Nintendo América, que es que no significa que todos los juegos de Nintendo vayan a costar a partir de ahora 90 euros, sino que solamente algunos en función del valor percibido. En este caso solamente es Mario Kart, pero es que el resto de juegos están anunciados a 80 euros aún así. Y 10 euros menos en digital, con lo cual te están obligando a que los compres en digital para ahorrarte dinero, con lo cual es a priori la muerte del formato físico. Bueno, pues nace con polémica esta Switch, la número 2, la segunda versión, 470 pavos, y las primeras críticas, ya veremos después cuando se lance a ver cómo es recibida. Pues Enjoy the Silence, gracias Enjoy, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo a todos los cafeteros.